Acto segundo. Una Navidad para recordar. Capítulo 22. Comienzo. Sarah se había preparado para todo tipo de escenarios. Sabía que todo lo que encontraría dentro de la mente de Jim no sería bonito y estaba preparada para enfrentar todo tipo de cosas horribles. Había visto una buena cantidad de pesadillas, y ahora sabía cómo al menos ignorarlas hasta que el trabajo estuviera hecho. Huesos rotos, músculos desgarrados, extremidades arrancadas, estas cosas ni siquiera la hacían bostezar más, poco después de ser responsable de la mayoría de las extremidades arrancadas que actualmente estaban sobre Char. Y había muchas extremidades sin dueño en Char en este momento. Así que sí, estaba lista para ver el peor festival gore en la historia de casi todo. Tal vez debería dejar de desafiar al universo para demostrar que estaba equivocada. Lo primero que notó cuando entró en la mente de Jim fue nada. Sin gritos, sin sangre, sin ira. Lo único que vio fue una puerta. Bueno, eso fue anticlimático. Lo único que la rodeaba era la oscuridad. Era el tipo de nada absoluta que solo puedes experimentar dentro de un sueño. Incluso un agujero negro no era tan oscuro como el vacío que podía crear una mente humana. Sin embargo, todavía había un arriba y un abajo. Aunque Sarah no podía verlo, podía sentir cómo se paraba sobre algo. El suelo bajo sus pies se sentía como si fuera tierra normal. Lo más obvio, por supuesto, fue la puerta que estaba justo frente a ella. Entonces, ¿este era el punto de acceso a los sueños de Jim? Parecía demasiado fácil, incluso un cliché. Por otra parte, estamos hablando de Jim Raynor aquí. Jim era muchas cosas, pero no era conocido por ser demasiado creativo. No, fue bastante sencillo. Y cuando alguien hablaba de una puerta a la mente de uno, Jim pensaba en una puerta real. ¿Qué es esto? Sarah se susurró a sí misma. En este momento, estaba confundida y desorientada. No podía sentir su propio cuerpo, lo que probablemente no era una buena señal. ¿Qué es esto? Repitió sus palabras y se dio la vuelta. Pero nadie respondió, al menos no de inmediato. La idea de que esto podría ser una trampa era demasiado poderosa para ignorarla. La puerta era lo único que podía ver. Se dio la vuelta, pero no había nada más. Era como si la puerta gritara «ábrenme». A ella. Sin embargo, al mismo tiempo, había experimentado una buena cantidad de sorpresas desagradables en los últimos días. Se quedó mirando la puerta y se preguntó si debería detenerse ahora. Todavía había una oportunidad de retirarse, de dejar este lugar y fingir que no había pasado nada. No, había llegado demasiado lejos para dejarlo ahora. Ella no volvería a huir. Se enfrentaría a todo lo que el subconsciente de Jim le tenía reservado. Fuera lo que fuera, no podía ser peor que la verdad. Respiró hondo y se acercó a la puerta. Fue una sensación extraña. Realmente no podía sentir su propio cuerpo, probablemente todavía estaba sentado junto a Jim en su cama. Miró hacia la puerta y cuando la alcanzó, puso su mano sobre ella. Era una puerta de madera, y cuando presionó su mano contra ella, pudo sentir algo. No fue realmente un sentimiento en el sentido tradicional. Como no podía sentir su mano, tampoco podía sentir el toque. Era más como si el sentimiento viniera de su propio ser. Se detuvo un momento y vaciló. ¿Realmente debería hacer esto? Probablemente vería cosas que no quería ver. Nunca había visto las pesadillas de Jim, pero podía imaginarse de qué se tratarían. Sarah cerró los ojos, respiró hondo y reunió toda la fuerza y determinación que le quedaban en el pecho. Tenía que hacerlo. Para ella y para Jim. Apretó su mano no contra la puerta, no. En lugar de abrirlo lentamente, simplemente se abrió y de repente una luz brillante la cegó. Sarah volvió la cabeza y se llevó la mano a los ojos. Fue tan brillante. Pero también, cálido. Podía escuchar una voz desde el otro lado de la puerta. No es tu culpa. Esta voz. Era la voz de Jim. ¿Jim? Sarah gritó. Pero luego escuchó otra voz. Pertenecía a una mujer y Sarah nunca lo había oído antes. Lo hice. Yo soy el culpable, Jim. Dijo la mujer con voz débil. Tonterías. No es tu culpa. Lo siento, Jim, susurró la voz de la mujer. Liddy. Liddy. De repente, Sarah sintió como algo comenzaba a desgarrar su propio corazón. Podía sentir tanta culpa y dolor que casi la hizo colapsar en el acto. Liddy. ¿Pero no era ese el nombre de la esposa de Jim? ¡No! No, no es justo. Podía oír a Jim gritar. Y podía sentir su dolor, así como su desesperación. Sabía que tenía que tener cuidado, pero cuando sintió su dolor, no pudo evitarlo. Cerró los ojos y atravesó la puerta hacia la luz. Hubo un incómodo momento de silencio cuando Matt miró a la mujer que yacía junto a Valerian.
Había 1000 cosas de las que tenía que preocuparse ahora mismo. Como esa maldita nave de descenso que estaba a punto de llegar al corazón rebelde. O el hecho de que Sarah Kerrigan había regresado a la tierra de los vivos. O que todavía tenía que decidir qué hacer con Kate Lockwell. Y luego estaba Brent. Así que sí, tenía más que suficientes cosas de las que preocuparse. Así que lo último que necesitaba era otro incidente diplomático que involucrara al emperador del dominio y al embajador del combinado. ¿Qué diablos es esto? Dijo con un tono tranquilo pero frustrado en su voz. Valerian quiso responder algo y abrió la boca, pero fue Courtland quien se le adelantó. Creo que es bastante obvio, almirante Horner. Le explicó a Matt. El emperador y yo simplemente decidimos intercambiar nuestras opiniones sobre los eventos más recientes. Oh, puedo ver que intercambiaste algo. Matt ladró y detuvo sus puños contra sus costados. La pregunta es, ¿sabes siquiera lo que estás haciendo aquí? Esto es inaceptable. Si se corre la voz de que el emperador y el embajador del Combine tuvieron relaciones sexuales después de la batalla, habrá una indignación. ¿Cómo está? Lo último, sin embargo, ni Leila ni Valerian realmente escuchaban sus desvaríos. Leila volvió la cabeza hacia Valerian y lo miró a los ojos. ¿Siempre es así? Ella quiere saber. Valerian le levantó el hombro. Solía estar más relajado. Personalmente, creo que está bajo mucha presión y necesita un tiempo libre. Le explicó a ella. Aunque sea por un segundo, ¿qué pueden causar tus acciones? Esto es inaceptable y, Matt continuó rugiendo como si estuviera regañando a dos niños. ¿Alguna vez se detendrá? Leila preguntó entonces. No por su cuenta. Por lo general, debes hacer que se detenga. Valerian luego le explicó. ¿Cómo haces eso? ¿Dispararle? Algo así. Solo tienes que saber qué botones tienes que presionar. Valerian dijo y miró a Matt, que todavía estaba en ello. Y no me dejes empezar con el favoritismo político que la gente verá en esto, no puedo creer que dos personas mayores hagan algo tan imprudente y... Matt. Valerian gritó de repente. El almirante se detuvo y miró a Valerian. ¿Qué? Gritó en respuesta. ¿Cómo está Mira? Cuando Matt escuchó esa pregunta, se quedó en silencio. Por un breve momento, nadie se atrevió a decir una palabra antes de que Matt gruñera y recuperara la compostura. Se enderezó y cruzó los brazos a la espalda. Muy bien, no vi nada. Él acaba de decir. Hizo que Leila levantara las cejas. ¿Quién es Mira? Ella quería saber, pero Matt solo señaló con el dedo y Valerian lo miró como si estuviera a punto de destrozar al joven emperador. No te atrevas a decírselo. No te atrevas. Siseó. Valerian pensó en darle a su amigo el golpe final, pero no estaba de humor para hacer algo tan cruel con Matt. Además, el hombre parecía haber perdido una discusión con un fanático. Entonces, almirante. ¿De qué quería hablar conmigo? Valerian cambió de tema. Matt lo miró, luego volvió a mirar a Courtland y luego a él. Creo que deberíamos tener una conversación privada. Matt le dijo y miró a Courtland. No te ofendas, pero esto es algo que está destinado únicamente a su majestad imperial. Valerian suspiró cuando escuchó las palabras de Matt. ¿No puedes esperar, Matt? Preguntó. Matt frunció el ceño y le dio a Valerian una mirada de regaño. No, Valerian. No me digas que prefieres quedarte en la cama mientras tu nación está al borde de una crisis. Solo quería pedir 5 minutos para poder tomar una ducha y ponerme algo de ropa, Matt. Valerian le explicó. Ah, ok. Matt murmuró. Y nuevamente, hubo un incómodo momento de silencio. Ambos hombres se miraron y fue Valerian quien finalmente logró decir algo. ¿Te importaría esperar afuera? Estoy un poco, bueno, desnudo, ya sabes. Oh, bueno, en ese caso, dijo Matt con un tono comprensivo en su voz. Pero entonces Leila solo gimió. Ustedes hombres son tan hipersensibles cuando se trata de sus propios genitales. Murmuró y agarró la manta. Valerian trató de detenerla, pero ella simplemente lo tiró a un lado y se levantó de la cama. Lo único que logró hacer Valerian fue cubrir sus partes íntimas con su propia mano. Leila, ¿qué estás haciendo? Siseó, sin embargo, cuando ella se paró en el medio de la habitación, empezó a estirarse. Los ojos de Matt se agrandaron y volvió la cabeza de inmediato. Valerian, por otro lado, no podía dejar de mirar. Tragó saliva y se alegró de que sus manos estuvieran cubriendo sus joyas de la corona, de lo contrario las cosas podrían haberse vuelto incómodas. A quien estaba engañando, ya era incómodo como el infierno. Si Leila Courtland se sentía incómoda, seguramente no lo demostró. Se estiró y gimió satisfecha antes de darse la vuelta y caminar hacia Matt.
La almirante dio un paso atrás y estaba a punto de decir algo cuando ella simplemente le quitó el sostén de la mano y dijo: creo que ese me pertenece. Luego se inclinó y recogió las otras partes de su atuendo del suelo. Matt tuvo que tragar saliva. Maldita sea, maldita sea. Voy a tomar una ducha larga y agradable. Tal vez usaré toda el agua caliente de este barco. Debería darles a los muchachos el tiempo suficiente para hablar las cosas. Y calmarse. Leila declaró y caminó hacia el baño. Lo hizo con la confianza de una mujer que sabía que tenía las cosas más grandes en la habitación. Cuando cerró la puerta detrás de ella, ambos hombres esperaron hasta que pudieron escuchar la ducha. El embajador parece ser muy flexible. Fue lo único que Matt pudo decir. Oh, sí, eso es cierto. Y deberías ver su alcance. Es impresionante. Ambos hombres decidieron dejar esa conversación al mismo tiempo. En cambio, Valerian agarró su manta y la tiró hacia atrás sobre su cuerpo desnudo. Entonces, ¿querías hablar conmigo? Preguntó el emperador mientras ponía una expresión de pura inocencia. Solía pensar así. Matt luego respondió antes de suspirar. Aunque ya no estoy tan seguro. Miró a su alrededor y vio una silla junto al escritorio. Lo agarró y se sentó justo enfrente de Valerian. Lo único que le faltaba ahora era una botella de licor. Pero este no era el Hyperion, por lo que no encontraría algunas de las botellas viejas de Jim en el respiradero. ¿Cómo está Brent? Valerian quería saber. No es bueno, me temo. Matt suspiró. Hubo complicaciones. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero en este momento hay poco que podamos hacer. Solo podemos esperar que las cosas salgan bien. Lo siento, Matt. Es un buen hombre. Sí, él es. Matt solo respondió. Por un breve momento, ninguno de los dos dijo una palabra. Entonces, ¿cuál es la palabra en el planeta ahora mismo? Valerian quería saber. Matt suspiró y se frotó las sienes. Se informó al público sobre un ataque al palacio, pero no se dieron detalles. Saben que estás a salvo y que no se cobraron vidas. Por supuesto, eso no significa que los sobrevivientes estén en buena forma. La mayoría probablemente necesitarán ayuda psicológica durante las próximas décadas. Estoy absolutamente seguro de que no puedo culparlos. Valerian asintió antes de que comenzara a fruncir el ceño. Pero eso nos lleva a una pregunta interesante. ¿Cómo sobrevivieron esas personas? Matt sabía lo que vi. Estaban muertos. Y también Brent. ¿Qué pasó? De repente Matt sintió como sus manos se pusieron sudorosas. Maldita sea, ¿qué debería decirle a Valerian? ¿Que alguna elegante diosa del espacio había regresado y los había salvado a todos? Matt todavía no sabía nada sobre las motivaciones de Sarah y no quería asustar a Valerian. Abrió la boca, pero ninguna palabra salió de su garganta. Volvió la cabeza y pensó en qué decirle a Valerian, pero no pudo encontrar una explicación creíble de lo que había sucedido. Además, mentirle a su emperador. Matt estaba en un camino peligroso aquí, uno que podría causar más daño que bien. ¿Sabes algo, no? Valerian luego dijo y Matt volvió la cabeza hacia él. Se miraron a los ojos, y Matt pudo ver que Valerian vería a través de cualquier mentira barata que él presentara para presentarle. Valeriana, intentó decir. Sabía que no podría mantener en secreto el regreso de Sarah para siempre. Pero necesitaba más tiempo, maldita sea. Está bien, Matt. Valerian acaba de decir, y pilló a Matt completamente desprevenido. Sin embargo, el emperador solo sonrió. Puedo ver que algo te está royendo desde que entraste en la habitación. Si no quieres hablar de eso, está bien. Desafortunadamente, esa respuesta no ayudó a Matt a tranquilizar su mente, ni un poco. Pero Valerian, ¿qué pasa si estoy juzgando mal la situación? ¿Qué pasa si estoy cometiendo un gran error aquí? Preguntó. Quizás una parte de Matt quería que Valerian le ordenara que soltara sus frijoles. Haría las cosas mucho más fáciles. Entonces no tenía que resolver esos problemas por sí mismo, sino que podía esperar las órdenes del emperador. Desafortunadamente, Valerian Mengs demostró que estaba a punto de convertirse en un mejor emperador cada día que pasaba. Confío en ti con esto. No tengo que conocer todos los detalles. Valerian le dijo. Confianza. Valerian confiaba en él. La pregunta era, ¿se merecía esa confianza? No era una pregunta que pudiera responderse con palabras. Matt solo podía probarse a sí mismo tomando la decisión correcta. Gracias. Matt logró decir. Te prometo que no te arrepentirás. Ah, no me agradezcas todavía. Si esto se va al sur y van tras mi trasero, te usaré como mi propio escudo de carne personal. Ya sabes, la vieja negación plausible, algo.
Yo no sabía nada, todo fue culpa del almirante. El BS habitual, espero que no le importe. Cuando Matt escuchó eso, parpadeó con incredulidad. Y luego se echó a reír. No fue una risa cínica, sino honesta. Por un tiempo ni siquiera pudo calmarse, simplemente se sintió tan bien. Y con cada risa, un poco más de estrés en su mente parecía desvanecerse. Cuando finalmente logró calmarse, no estaba libre de dudas, pero gran parte de esa carga parecía haberse desvanecido. Parece que lo necesitabas. Valerian concluyó. La ducha todavía estaba abierta, y Matt se estaba preguntando si Kurtland realmente consumiría toda el agua caliente a bordo del barco. Matt, ansioso por cambiar el tema general, miró hacia la ducha. Entonces, tú y el embajador, no puedo decir que lo vi venir. Murmuró. Pensé que ella te odia. Ella hizo. Dijo Valerian. O simplemente digamos que ella tenía una imagen muy diferente a la mía que la mayoría de los demás. Yo era Arcturus Menx 2.0 para ella. ¿No significa eso que ella pensó lo que la mayoría de los demás hacen? Ma bromeó con Valerian, quien solo gimió cuando escuchó eso. Oh, Arrar, mira, alguien está tratando de ser gracioso. Bien, eso significa que ya no tengo que preocuparme por ti. Declaró el emperador. Luego suspiró y se llevó las manos a la cara. Dios, no quiero volver allí, Matt. Pero supongo que no tiene sentido tratar de evitar lo inevitable, ¿verdad? Valerian quiso saber entonces y miró a través del espacio entre sus dedos. A Matt. No tenemos un doppelganger de mí tirado en alguna parte, ¿verdad? Porque entonces él podría hacerse cargo. No por mucho tiempo, solo tal vez 1 o 2 décadas. Ese comentario hizo reír a Matt. Lo siento, no hay doppelgangers por aquí. Podría pedirle a Swan que se vista como tú, pero creo que la gente lo entenderá. Ese pensamiento era tan ridículo que también hizo reír a Valerian. Imaginó cómo sería si Rory y Swan se dirigiera a la gente del dominio. Probablemente diría algo como, escuchen, chicos. Estoy borracho como el infierno, pero les diré algo ahora. Lástima. Supongo que necesito dirigirme a la gente tarde o temprano. Entonces dijo Valerian. Probablemente debería volver a mi oficina y trabajar en un discurso. Podrías simplemente distribuir una declaración oficial. No tienes que hacerlo tú mismo. Ofreció Matt, pero Valerian negó con la cabeza. No. Tengo que hacerlo yo mismo. Necesitan verme, Matt. Tengo que hablar con ellos. Si el palacio emitirá una declaración, parecerá que no estoy dispuesto a cargar con mi propio peso. El único problema es que no tengo ni idea de qué decirles. Luego respiró hondo. Por cierto, ¿cómo está Neuser? No había ira en su voz. Lo llevaron al hospital militar al sur de Augustgrad. Está a salvo allí, y podemos estar seguros de que no intentará nada divertido. En cuanto a su condición, bueno, el bastardo es sorprendentemente duro. Lo han curado y él sobrevivirá. Matt se inclinó hacia adelante y puso los brazos sobre las rodillas. Valerian, hay algo de lo que tenemos que hablar. Y sé que este es probablemente el peor momento de todos los tiempos, pero tenemos que preguntarnos una cosa. ¿Kurtland sabía algo sobre este ataque? En lugar de gritarle a Matt por mantener la boca cerrada, Valerian miró al techo y no dijo nada. Le tomó unos momentos encontrar finalmente las palabras adecuadas. Nosotros, no hablamos de eso. Pero no creo que ella haya tenido nada que ver con este ataque. ¿Crees que está diciendo la verdad? Sí, lo sé. ¿No viste lo que yo vi, Matt? Ella estaba tan sorprendida como nosotros. Y tampoco pudimos hablar sobre lo que había sucedido dentro del palacio. La oportunidad simplemente no nos levantamos y simplemente decidieron dormir juntos. Matt le ofreció a Valerian, quien le dio una mirada molesta. Ese no era el plan. Simplemente sucedió, ¿de acuerdo? Ambos estábamos bastante deprimidos y no quería enviarla de regreso a la embajada. Tal vez Neuser todavía tiene algunos matones trabajando para él. Además, ella es igual de tanto una víctima como todos los demás. La opinión pública podría estar en desacuerdo contigo en eso. Matt respondió. No quería sonar como un aguafiestas o un idiota. Simplemente le estaba contando a Valerian sobre una posibilidad razonable. Sí, bueno, la opinión pública puede morderme. Eso no suena muy parecido a un emperador si me preguntas. Matt declaró. Sí, bueno, como un emperador puede morderme. Creo que algo de Jim se te está pegando. Matt luego respondió secamente. No estoy seguro de si se supone que es un cumplido o no. Valerian comentó sobre eso antes de suspirar. Escuche, sé que tiene sus razones para hacer estas preguntas. Pero Leila, me refiero a la embajadora Kurtland, no es una traidora.
Y tampoco es una amenaza. Y luego Valerian dijo algo que le recordó a Matt esas cosas que Jim le había dicho. Tienes que confiar en mí con eso, Matt. Cuando Valerian dijo eso, Matt dio un largo suspiro y negó con la cabeza. Supongo que la confianza es el nuevo negro ahora. Murmuró para sí mismo antes de finalmente asentir. Está bien, Valerian. No haré más preguntas. Confío en que manejarás la situación. Antes de que pudieran intercambiar más palabras, el comunicador de Matt cobró vida y se escuchó la voz de un hombre. Almirante Horner, por favor entre. Este es el puente. Almirante Horner, por favor entre. Matt suspiró cuando escuchó eso. Nunca terminó, ¿verdad? Sacudió la cabeza y agarró su comunicador. Este es el almirante Horner. Bridge, actualmente estoy hablando con el emperador. A menos que sea una emergencia, me gustaría que no me molesten. ¿Hay alguna emergencia que requiera mi presencia? Preguntó. Por supuesto, era una pregunta retórica, pero el hombre al otro lado de la línea no pareció darse cuenta de eso. O simplemente no le importaba. No estoy seguro, almirante. Sin embargo, el capitán ha pedido su presencia en la cubierta de vuelo. Parece que hay un problema con el piloto de la nave que llegó aquí hace unos minutos. ¿Es un espectre o un sapero cualquier otra persona que quiera atacarnos? Matt solo quería saber. No que yo sepa, almirante. Respondió el hombre al otro lado de la línea. Todo lo que sé es que es una mujer oficial la que dice ser su ayudante. Matt frunció el ceño cuando escuchó eso. Sabía que Brent era un tipo delgado, pero no parecía tan femenino. Además, Brent todavía estaba luchando por su querida vida. Tengo un ayudante, y actualmente está en otro lugar. Quien quiera que sea esta mujer, no trabaja para mí. El capitán dijo que tenía todos los papeles correctos y solicita su presencia para encontrar una solución a este problema. Les explicó el hombre. Ma gruñó y quiso decirle algo muy grosero al hombre, pero sabía que no era culpa suya. Quizás deberías ir y comprobarlo. Valerian entonces dijo de repente. Matt lo miró a los ojos y frunció el ceño. Todavía había muchas cosas de las que tenían que hablar, pero parecía que tenía que esperar. Sí, supongo que debería hacer eso. Él estuvo de acuerdo y se puso de pie. No te preocupes, no debería tomar mucho tiempo. Apuesto a que sea cual sea el problema, se resolverá por sí solo en poco tiempo. La ducha finalmente se detuvo, eso probablemente significó que no había más agua caliente disponible. Bueno, creo que debería prepararme yo mismo. Valerian luego declaró y suspiró. Lástima, podría haber usado un poco más de tiempo libre. Matt se rió cuando escuchó eso y se acercó a la puerta. La abrió, y cuando estaba a punto de salir de la habitación, la puerta del baño se abrió y Courtland regresó. Esta vez no estaba completamente desnuda, se había envuelto el cuerpo con una toalla, pero incluso entonces, quedaba poco a la imaginación. Matt se detuvo y miró a Valerian y Courtland. ¿Sabes qué? Luego decidió. Haz eso. Tómate otro día libre. No hará mucha diferencia. ¿Pero qué pasa con la situación en Augustgrad? Preguntó el emperador. Sí, bueno, como alguien dijo una vez. La situación en Augustgrad puede morderlo para otro día. Matt le dijo cuando su comunicador volvió a sonar. Almirante Horner, Almirante Horner. Reúnase con el capitán en la cubierta de vuelo. Él solicita su presencia de inmediato. Matt suspiró cuando escuchó eso. Simplemente nunca termina, ¿verdad? Y luego salió de la cabina y miró a Courtland. Por favor, devuélvanoslo de una pieza. ¿Sería eso posible? Lo único que hizo Courtland fue levantarle los hombros, sin promesas. Fue lo único que respondió. Matt se dio la vuelta con una sonrisa en su rostro, y cuando cerró la puerta detrás de él, supo que Valerian se había merecido algún tipo de felicidad, aunque el almirante no podía imaginar cómo funcionaría esto en el futuro. Sin embargo, cuando las personas están bajo mucho estrés, hacen todo tipo de locuras. Además, una aventura entre el emperador y el embajador del Combine era inofensiva en comparación con todas las otras cosas que estaban sucediendo actualmente. La puerta se cerró detrás de Matt y habló por su comunicador una vez más. Bridge, este es el almirante Horner. Dígale al capitán que estoy en camino. A decir verdad, estuvo harto de sorpresas desagradables durante muchos años. Si sabes que estás a punto de experimentar una pesadilla, por lo general piensas en todas las cosas de pesadilla que podrías, bueno, pensar. Sarah sabía que no sería bonito. Estaba preparada para ver una versión horrible y retorcida de sí misma atormentando a Jim. Entonces, básicamente, lo que realmente había sucedido. Sarah no era un ángel, lo sabía.
Sin embargo, hubo momentos en los que disfrutó del hecho de que algunos tuvieran pesadillas sobre ella. Había sido halagador. Pero hoy en día, no tanto. Cuando cruzó la puerta, supo que era solo una imagen del subconsciente de Jim. En el momento en que entró, pudo sentir una abrumadora sensación de culpa y vergüenza cayendo sobre ella. Ella jadeó en estado de shock y presionó sus manos contra su pecho, pero incluso entonces se dio cuenta de que no eran sus sentimientos, sino los de Jim. Como dijo, esperaba lo peor. Sin embargo, cuando la luz brillante se desvaneció y pudo ver el área a su alrededor, parpadeó sorprendida. Este no era un campo de batalla. Tampoco era el Hyperion. No era ningún lugar que Sarah hubiera visto antes. Ella estaba, en un campo. Por un momento pareció así. Miró hacia arriba y pudo ver un cielo gris sobre ella. Gotas de lluvia frías caían sobre su rostro desnudo, pero a pesar de que se sentían lo suficientemente reales, sabía que eran solo un producto de la imaginación de Jim. Bajó la mirada y miró a su alrededor. Solo entonces se dio cuenta de que había un edificio justo detrás de ella. Ella miró hacia arriba y reconoció que era una iglesia. La puerta que había usado para venir aquí se había convertido en la puerta de entrada del edificio. La iglesia en sí no era tan grande, estaba hecha de madera y parecía uno de esos edificios que la gente usaba en los mundos marginales. No había nadie alrededor, y la lluvia había blanqueado las paredes antes blancas en un gris apagado. ¿Jim? Preguntó pero no recibió respuesta. No había nadie alrededor. Se apartó de la iglesia y comprobó el área circundante. Todo el lugar no parecía muy acogedor. La única fuente de color eran las casas a lo lejos. La mayor parte del paisaje estaba formado por rocas marrones y polvo. Había algunas manchas verdes aquí y allá, pero no lo suficiente como para que valiera la pena. Fue entonces cuando finalmente reconoció este lugar. Ella nunca había estado en este mundo personalmente, pero había visto fotografías de este paisaje. Era un lugar especial, el lugar donde habían comenzado tantas cosas. Mar Sara. No debería sorprenderse de ver a Mar Sara en las pesadillas de Jim. Después de todo, era el lugar perfecto para ese tipo de sueños. Lo que fue realmente sorprendente fue el hecho de que no había ningún ser arrojándose a todo lo que caminaba sobre la superficie de este mundo. No, al contrario. Fue tan pacífico. Al principio, pensó que estaba sola. Tardó unos momentos en darse cuenta del grupo de personas a lo lejos, cerca de la iglesia, a unos cientos de metros de distancia. No podían ser más de 10 personas y todas vestían, de negro. Sarah sintió cómo ese trozo de hielo se formó nuevamente dentro de su estómago. Si algo parece ser inofensivo, lo más probable es que no lo sea. Sin embargo, al mismo tiempo, podía sentir algo nuevo, algo que conocía muy bien. Algunos uno que sabía muy bien. Fue Jim. Y él estaba ahí abajo, entre esa gente. Bueno, eso no era del todo cierto. Todo lo que rodeaba a Sarah era Jim. Sin embargo, fue solo la fabricación de su mente, el escenario del sueño si quieres. Allí abajo, podía sentir su mente. No poseía la fuerza para enfrentarlo en la vida real, al menos podía intentar hacer eso dentro de sus sueños. Sarah respiró hondo y reunió el coraje que le quedaba. Esto fue. Comenzó a caminar hacia el pequeño grupo de personas. La arena no se aplastaba bajo sus pies como lo haría la arena real. Ahora que lo pensó, no había ningún sonido, ni viento, ni animales, nada. Cuanto más se acercaba a esas personas, más grande se volvía el trozo de hielo dentro de su estómago. Había algo mal en toda esta imagen, simplemente lo sabía. Sin embargo, le tomó un tiempo darse cuenta de lo que estaba pasando. Aunque Sarah había matado a muchas personas y había sido testigo de tantas muertes, nunca había asistido a un funeral. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver los rostros de la gente, aunque no reconoció a ninguno de ellos. ¿Eran amigos los que Jim recordaba? De alguna manera Sarah lo dudaba. Literalmente no tenía idea de lo que estaba pasando, hasta que finalmente pudo ver a Jim. «Oh no». Se susurró a sí misma y se detuvo. Ahí estaba él. Parecía más joven y mucho más saludable. Sin embargo, la expresión de su rostro casi hizo llorar a Sarah. Su mirada estaba llena de dolor y tristeza. Parecía que acababa de perder a alguien muy querido para él. Era la mirada de un hombre derrotado. Nos hemos reunido aquí, un hombre alto y delgado frente al grupo de repente comenzó a hablar. Para presentar nuestro respeto a Lydia Elizabeth Raynor. Todo el cuerpo de Sarah se tensó cuando escuchó eso. ¿Lydia? ¿Lydie? ¿Como en la esposa de Jim? Oh, Dios, no. Sarah no se atrevió a acercarse más.
podía sentir el dolor de Jim. En cambio, bajó los ojos y escuchó las palabras del sacerdote. Aquellos que conocieron a Lydia Raynor siempre la recordarán como un alma excepcionalmente tierna. Alguien que siempre pensó en los demás antes de pensar en sí misma. Creo que es seguro decir que ninguno de nosotros ha conocido antes a un alma tan amable. Las cosas lo que ha hecho por nosotros nunca será olvidada. Porque mientras caminaba entre nosotros, siempre nos brindó una sonrisa. Fue un regalo raro, uno que no muchos poseen. Y uno que extrañaremos mucho. Lydia Raynor había sido la esposa de Jim, por supuesto que Sarah lo sabía. Sin embargo, nunca había intentado realmente aprender más sobre esa mujer. A decir verdad, de todos modos nunca se había preocupado por esa mujer. Pero ahora que miró la expresión de dolor de Jim, se sintió como un completo fracaso. Lydia no era solo una amiga. Prosiguió el sacerdote. Era una hermana. Era una hija. Pero lo más importante, era madre y esposa. Tenía una familia. La palabra familia hizo que Sarah se estremeciera. Familia. Ni siquiera podía recordar a su propia familia. ¿Y una esposa? Bueno, ser un asesino entrenado no es exactamente lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en una esposa amorosa. Amar con un cuchillo o una pistola tal vez. ¿Y niños? Sarah volvió la cabeza. Señor Raynor, James. El sacerdote luego se dirigió a Jim directamente. Creo que nadie puede entender realmente lo profundo que es tu dolor. Perder no solo a una, sino a dos personas amadas parece cruel, incluso despiadado. Especialmente si les sucede a las personas más cercanas a nosotros. Pero quiero que sepas, James, que estamos aquí para ti. Como vecinos y como amigos. Jim no miró al sacerdote a los ojos. En cambio, solo asintió y apretó los labios. Miró el objeto detrás del sacerdote. Y solo entonces Sarah finalmente se dio cuenta de que era un ataúd. ¿Fue esto realmente un sueño? ¿O fue esto un recuerdo? Quizás fue un poco de ambos. La vida a menudo da vueltas extrañas, y no siempre podemos entender el gran plan de Dios, pero es importante que, continuó el sacerdote. Sin embargo, Sarah pudo ver que Jim ni siquiera estaba escuchando, podía sentirlo. Todo lo que hizo fue mirar el ataúd detrás del sacerdote. El cielo estaba gris, el agua caía del cielo y había un funeral justo frente a sus ojos. Sarah tuvo que admitir, ella no podía pensar en una vista más deprimente en este momento. El discurso continuó, pero a veces los labios del sacerdote se movían sin decir nada. Parecía que solo podía hablar cuando Jim lo recordaba. Y parecía como si él tampoco hubiera escuchado la mayor parte del discurso. Sarah sintió que debería estar en cualquier lugar menos aquí ahora mismo. Era como si este recuerdo no estuviera destinado a que ella lo viera. Sabía de la vida anterior de Jim, él le había hablado de su familia, pero no tanto. Se había guardado el dolor principalmente para sí mismo. Y podía ver esa misma terquedad en su rostro ahora mismo. No estaba llorando, a pesar de que ella podía sentir cómo quería hacer eso. Quería gritar de dolor y rabia, pero no lo hizo. Lo guardó todo dentro. El funeral no duró mucho. Se dijeron algunas palabras más y, de repente, el escenario cambió. No era como la realidad. No, la gente pareció cambiar de una posición a otra en un instante. Observó cómo el sacerdote estrechaba la mano de Jim, cómo otros invitados bajaban el ataúd a la tumba. Y luego cómo lo enterraron con tierra fresca. La gente vino y le dijo a Jim lo mucho que lo sentía. Les estrechó la mano y les dio las gracias, pero no había vida en sus ojos. Parecía que había muerto y su cuerpo funcionaba en piloto automático. Al final, desaparecieron más y más personas. Amigos y antiguos compañeros pasaron y se fueron a la nada. Lo único que quedó fue el cielo gris y la lluvia. Y Jim, que se paró frente a la lápida de su esposa. Sarah no dijo nada durante mucho tiempo. No sabía si el tiempo se movía más lento en la mente de Jim, pero de todos modos no tenía prisa. Observó cómo Jim miraba la tumba de su esposa y, de repente, no pudo evitar sentirse avergonzada. Si Jim quería ver a su esposa, al menos podría ir a Mar Sarah y visitar su tumba. Bueno, siempre y cuando no hubiera ningún ser por ahí. Pero no había ningún lugar al que pudiera ir cuando quería llorar por Sarah. Cuando supo de Lydia por primera vez, se sintió enojada y traicionada. Ella había creído que todo lo que Jim veía en ella era un reemplazo de Lily. Pero, ¿cómo podría reemplazar a esa mujer? Eran como el día y la noche. Lydia había sido un alma gentil y amable. Tímido. Y una madre. ¿Y Sarah?
Bueno, lo mejor que puedes decir de ella es que no era muy escrupulosa. Una pequeña parte de la mente de Sarah se preguntó por qué Jim había decidido enamorarse de ella en primer lugar. Ella podría entenderlo si ella y Lydie hubieran tenido algo en común. Sin embargo, simplemente no había puntos en común entre esas dos mujeres. Ver a Jim así fue difícil. Quería acercarse, quería decirle cuánto lo sentía. Sin embargo, todavía temía que él se diera cuenta de que no era solo un sueño, sino el verdadero negocio. No dijo nada durante lo que pareció una eternidad. Después de un rato, se arrodilló frente a la lápida y puso su mano sobre ella. Murmuró algo que Sarah pudo oír. Además, estaba segura de que todo lo que estaba diciendo no era para sus oídos. Simplemente no se sentía bien. Se puso de pie de nuevo y por un momento pareció como si estuviera a punto de darse la vuelta. Pero luego hizo lo único que ella no esperaba que hiciera. Puedes venir ahora. No tiene sentido estar parado atrás todo el tiempo. Dijo Jim. Sarah vaciló. ¿Estaba hablando con ella? No, no podría. Llegas demasiado pronto, Sarah. Será mejor que vengas aquí. De acuerdo, esto fue extraño. E inesperado. Por un momento se preguntó si debería retirarse ahora. Pero no, había llegado demasiado lejos. Pase lo que pase ahora, ella no huiría. De lo contrario, nunca terminaría. Ella simplemente huiría de esto por el resto de su vida. O su vida, para ser más exactos. Respiró hondo y se acercó a Jim. Sin embargo, no fue hasta el final, se detuvo a unos metros detrás de él. ¿No te sorprende verme? Ella quiere saber. ¿Por qué debería? Respondió. Siempre es así, ¿no? Me despido de Lydie. Luego me despido de ti. El doble de diversión. Dijo con una voz que no contenía nada divertido. Sin embargo, llegas temprano. Nunca antes me visitaste aquí. Sarah se sintió aliviada cuando escuchó eso. Entonces, aparentemente, estaba hablando con Sarah que lo visitaría en sus sueños. Realmente no esperaba encontrar a su contraparte de ensueño dentro de la mente de Jim. Probablemente involucraría a la reina de espadas y mucha violencia. Sarah miró la lápida hasta que se dio cuenta de que había algo mal en ella. Es solo una tumba. Se susurró a sí misma, pero Jim todavía podía oírla. Este todavía era el interior de su mente. Nunca recuperaron el cuerpo de Honji. Explicó con voz débil. Poco antes de que Lydie muriera, me dijo que se culpaba a sí misma por su muerte. En un momento, incluso dijo que de esta manera al menos podría disculparse con él una vez que se encontraran en el otro lado. Suspiró y tuvo que contener las lágrimas. No le dije, pero me prometí a mí mismo que colocaría el cuerpo de Honji junto a ella si alguna vez lo encontraba. Jim presionó su mano contra sus ojos y necesitó un momento antes de poder continuar. No funcionó tan bien, ahora lo hice. Susurró con nada más que amargura en su voz. Sarah miró una vez más la lápida y leyó la inscripción. Lydia Elizabeth Raynor. Esposa amada. Querida madre. Serás extrañado. Sarah tuvo que tragar saliva cuando vio eso. Quizás era egoísta que pensara en sí misma en este momento. Nadie había puesto su nombre en una lápida. Nadie la extrañará jamás. Lo siento, Jim. Fue todo lo que logró decir. Jim simplemente negó con la cabeza. No lo estés. No hay nada de lo que debas culparte. Fue mi maldita culpa. Lo tenía todo, ¿sabes? Tenía una familia. Después de toda la locura que había hecho, finalmente fui feliz. Y luego todo se fue al diablo. Porque yo no era el hombre que tenía que ser. Le dijo, pero Sarah sintió la fuerte necesidad de estar en desacuerdo con él. ¿Pero sabes qué es lo peor? Le preguntó a ella. Sarah miró la parte de atrás de su cabeza y frunció el ceño. ¿Qué? Ella preguntó. Él miró por encima del hombro y le dedicó una sonrisa cálida pero dolorida. Después de su muerte, me juré a mí mismo que esto nunca volvería a suceder. Era lo único que me importaba. En cierto modo, hizo que perderte fuera aún más difícil. Después de perder a mi familia, me tomó años aceptar que a veces cosas malas pero luego te arrancaron de mí, y me di cuenta de que la gente mala siempre hará cosas malas. Y podría haberlos detenido. Debería haberlos detenido. No lo hice. De nuevo. Cuando la Confederación vino a llevarse a Honmi debería haber dicho que no. Cuando Arcturus te ordenó que hicieras esa misión en Tarsonis, debería haberlo detenido. La metí 2 veces, y en ambas ocasiones el precio fueron mis seres queridos. Sarah no se perdió de que él todavía la llamara su amada, y su corazón comenzó a latir más rápido. No fuiste responsable de lo que me pasó. Sarah le dijo. Acaba de suceder. Esa fue una declaración audaz.
Porque eso también podría significar que estaba a punto de darse la absolución. Conveniente, ¿verdad? Ya terminé, Sara. Jim, ¿qué acaba de decir? Solo quiero que termine. Bueno, era bastante obvio lo que quería decir. Sabía que era la última persona que debería intentar animarlo, pero no quería verlo sufrir así. Aún tienes toda la vida por delante, Jim. Puedes empezar de nuevo. Puedes encontrar a alguien más. Y nuevamente, se preguntó si no podría ser esa persona. No a Sarah Kerrigan, sino a otra persona. Como Hannah Shepard, por ejemplo. Sin embargo, Jim simplemente cerró los ojos y negó con la cabeza. No, Sarah, terminé. Terminé después de la muerte de mi familia. No quería volver a amar a alguien nunca más. Tenía demasiado miedo de perderlos. Sabía que no podría soportar otra pérdida. Abrió los ojos y miró a los de ella. Rompiste ese plan, Sarah. Nunca pensé que encontraría a alguien como tú. Me diste esperanza otra vez. Sarah se sonrojó cuando escuchó eso. Realmente tenía un don con las palabras. Eras mi segunda oportunidad, Sarah. No habrá una tercera. Además, de repente comenzó a reír. Ninguna mujer se puede comparar a ti. Supongo que me arruinaste. Había una ligera dosis de diversión en su voz, lo suficiente para que Sarah supiera que no hablaba en serio. Al menos sobre la parte arruinada. No estás solo, Jim. Tienes muchos amigos. Siempre estarán ahí para ti. Ella trató de explicarle. Solo hizo que se riera de nuevo. Sarah, lo que pasa con la amistad es que no es lo mismo que el amor. Una vez me dijiste que nunca tuviste amigos. Bueno, ninguno que ella pudiera recordar de todos modos. Pero los amigos y la familia son dos cosas diferentes. Aprendí que el día que perdí la mía. Nunca podría respetar a un hombre que abandonaría a su familia por algunos amigos. Hay una diferencia entre las personas que amamos y las personas que nos agradan. ¿Y mis amigos? Están avanzando. Encuentran nuevos amigos, algunos incluso podrían encontrar barra haber encontrado una familia. Y así debería ser. Me enojaría con ellos si continuaran perdiendo el tiempo con un viejo e inútil fósil como yo. Maldita sea, Jim estaba tan abajo que probablemente ni siquiera podría ver la luz del día si realmente quisiera. Hizo que Sarah se preguntara, ¿quién de los dos era más patético en este momento? Probablemente ganaría por un deslizamiento de tierra, pero aún así. Jim, yo, Sarah quiso decir, pero luego escuchó algo en la distancia. Justo en el borde del horizonte, pudo ver algo. Casi parecía una tormenta eléctrica. Es la hora. Dijo y Sarah frunció el ceño. ¿Tiempo para qué? Pero Jim luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse de la tumba. Sarah sintió un cambio repentino en el aire y observó cómo el cielo se oscurecía. Fuera lo que fuera, parecía la peor tormenta eléctrica de todos los tiempos. Por supuesto, nada de eso tenía que tener ningún sentido, seguía siendo un sueño. Sin embargo, Sarah no pudo evitar pensar que las cosas se pondrían bastante feas en los próximos momentos. A Jim no parecía importarle la tormenta. En cambio, simplemente caminó hasta una pequeña cabaña. Sarah no lo había notado antes. No, eso no es cierto. No había estado allí antes. Jim, ¿a dónde vas? Ella quiere saber. Su respuesta no pudo haber sido más insatisfactoria. Quizás quieras quedarte aquí. Quizás esta vez sea diferente. Llegó a la cabaña y abrió la puerta. Detrás de él solo había oscuridad. La miró por encima de los hombros y la miró a los ojos. Quizás esta vez no volverás a sufrir. Jim, espera. Sarah gritó, pero él ya se había ido. Corrió tras él y no dudó ni un segundo. La puerta se cerró detrás de él y cuando llegó a ella, la abrió y entró en la habitación. Pero en cambio el interior de una choza ella. De repente estaba en otro lugar. Arrastrarse. Había escalofríos por todas partes. Sarah parpadeó y miró a su alrededor. ¿Era esto, una colmena serga? Miró hacia atrás, pero la puerta ya no estaba allí. En lugar de eso, estaba rodeada de tantos repugnantes. No la asustó, conocía bien a Creep. Miró hacia el cielo y pudo ver una atmósfera roja enfermiza sobre ella. El olor a carne quemada y piedra fundida estaba por todas partes, y podía escuchar los gritos tanto de los Serp como de los humanos en la distancia. Y disparos. Muchos disparos. A diferencia de Mar Sara, ella había visitado este mundo antes. No solo eso, sino que había vivido aquí durante muchos años. Incluso se podría decir que todavía consideraba este lugar como un hogar. Carbonizarse. Ella había regresado a casa. Jim. Jim, ¿dónde estás? Gritó, pero no había nadie alrededor.
Tenía que estar en alguna parte. Y aunque Sarah no tenía problemas para estar dentro de una base Zerg, sabía que Jim probablemente experimentaría una pesadilla infernal en este momento. Tenía que encontrarlo. Así que dio un paso adelante, lista para buscar a Jim. Sin embargo, su búsqueda se vio interrumpida cuando de repente un silbido llegó a su oído. Al principio, pensó que era una persona, pero luego se dio cuenta de que no provenía de una forma de vida. Reconoció ese sonido y miró hacia arriba. ¿Qué? Se las arregló para decir cuando el proyectil de mortero se estrelló contra el suelo a solo unos metros de ella. A pesar de que era solo un sueño, el impacto seguro como el infierno se sintió como algo real. Sarah fue arrojada hacia atrás y cayó de espaldas. Ella gimió y negó con la cabeza mientras el polvo y la suciedad volaban por todas partes. Cuando finalmente recuperó la compostura, escuchó un pitido. Confundida, miró hacia un lado y vio algo metálico clavado en el suelo. Fue la ronda de mortero. ¡Au, mierda! Fue lo único que logró decir. Fue entonces cuando la bala de mortero explotó directamente en su cara.